Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? A lo largo de su vida, Margot se esforzó por no llamar la atención. Ella era el tipo de mujer que pasaba desapercibida en las calles, pero que, detrás de escena, apoyaba a mundos enteros. A los 70 años, vivía sola en una casa modesta en el lado este de Denver, rodeada de sus plantas bien cuidadas y un estante lleno de viejos libros de contabilidad, restos de décadas de trabajo como contadora. Ella crió sola a su hija, Alisa, después de un divorcio tranquilo y sin escándalos. Cada uno de los logros de su hija trajo consigo sacrificios. La costosa universidad, el primer coche, el apartamento y más tarde incluso la escuela privada de su nieta. Todo pagado por Margot, sin un solo retraso, sin un solo cobro. Ella no esperaba homenajes. Ella solo quería que su hija fuera feliz y tal vez, en el fondo, que se diera cuenta de dónde provenía la base sólida de su vida cómoda. Sin embargo, en los últimos años algo ha estado cambiando. Alisa ya no llamaba tan a menudo y cuando lo hacía siempre parecía tener prisa, como alguien que cumplía con una obligación. Las conversaciones versaban sobre ropa de diseño, viajes con amigos influyentes y las locuras del mundo de los ricos. Margot escuchó en silencio, sonrió cortésmente y luego colgó el teléfono con una opresión en el pecho. Ella ya no era la niña que lo abrazaba fuerte en los cumpleaños, que le pedía consejos con ojos llenos de confianza. Ahora, ella era una mujer distante, vanidosa, llena de poses ensayadas para las redes sociales. E incluso sin decir palabra, Margot podía percibir ese sutil desprecio, esa persistente sensación de ser considerada anticuada, casi una carga elegante, que necesitaba mostrarse con cierta dignidad, pero mantenerse en un segundo plano. Ese sábado por la noche, Margot se vistió con calma. Ella eligió una blusa de lino azul marino, la misma que había usado en la fiesta del 5º cumpleaños de Emily. Alisa había organizado una cena en su honor, un gesto inusual, considerando los últimos años de frialdad. La invitación fue repentina y llena de entusiasmo, como si quisiera mostrar algo. Al llegar a casa de su hija, Margot se fijó en los detalles. La mesa impecablemente puesta, los cubiertos relucientes, los vasos alineados con exagerada precisión. Alisa la recibió con un largo abrazo y palabras muy dulces. Había un sutil olor a falsedad en el aire, como un perfume barato tratando de disfrazar algo podrido. En un rincón de la habitación, un teléfono móvil estaba apoyado discretamente sobre un trípode, con la cámara orientada hacia la mesa. Esto hizo sonar la alarma. La sospecha se intensificó cuando, durante las entradas, Alisa comentó casualmente cómo la memoria de Margot ha sido diferente últimamente. Lo dijo con una sonrisa falsa, entre risas, pero Margot conocía lo suficiente a su hija como para reconocer cuando estaba actuando. Luego vinieron los martinis. Alisa insistió en que Margot probara su favorito, hecho especialmente para ella. Margot le dio las gracias, pero en el momento en que Alisa se dio la vuelta, intercambió vasos en silencio con Travis. Observado. En menos de 15 minutos, el yerno empezó a volverse lento, a parpadear con dificultad y a murmurar palabras incoherentes. La cena se desarrolló en un silencio incómodo. Para Margot, era evidente lo que había sucedido. Lo que aún no estaba claro era hasta dónde estaría dispuesta a llegar la hija. Margot no reaccionó inmediatamente. En lugar de eso, observó. El rostro de Alisa, siempre tan controlado, comenzó a perder su brillo cuando Travis dejó caer su tenedor al suelo e intentó reír, pero terminó murmurando algo sin sentido. Emily, sentada cerca, frunció el ceño confundida. Alisa miró a su marido nerviosa, tratando de ocultarlo con alguna broma. Simplemente se excedió con el martini, dijo, pero Margot sabía que no era demasiado alcohol, era algo que habían puesto allí a propósito.
Con frialdad y dominio propio, se limpió las comisuras de los labios con la servilleta y apoyó las manos sobre la mesa. No había necesidad de levantar la voz ni dramatizar. Bastó una mirada firme en dirección a su hija y una sola frase: «Tú sabes exactamente lo que está pasando aquí, y yo también». El silencio que siguió fue pesado. Alyssa forzó una sonrisa, pero sus ojos temblaban. «Mamá, ¿qué quieres decir con eso?», intentó preguntar, pero la máscara ya estaba rota. Travis, ahora apenas consciente, fue llevado al sofá, y Emily se quedó allí, su mirada yendo de una a otra mujer. Margot se levantó lentamente. La cámara todavía estaba grabando. Ella se acercó, presionó el botón de detener la grabación y sacó el teléfono celular del trípode. «Me lo llevo», dijo simplemente, guardando el dispositivo en su bolso como si guardara un recibo importante. No hubo gritos ni escándalo, solo una verdad expuesta con elegancia y precisión quirúrgica. Alyssa no respondió. Ella permaneció sentada inmóvil, como si no la hubiera desenmascarado una anciana frágil, sino un juez que acababa de dictar la sentencia final. A la mañana siguiente, Margot se despertó temprano, como siempre. Preparó con calma su café, tostadas con mermelada de fresa, y repasó mentalmente cada detalle de la noche anterior. No sentí ni ira, ni tristeza. Me sentí lúcido. Fue como si, por primera vez en años, pudiera ver a su hija con claridad, sin el velo del afecto, sin la ceguera de la esperanza. Eso no había sido un desliz. Fue un intento frío de manipulación, un plan. Y ella, que siempre había sido tan precisa con los números, sabía cuándo era el momento de cortar pérdidas. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora portátil. La confianza de Alyssa estaba allí, detallada línea por línea. En 20 minutos, Margot había detenido todas las transferencias automáticas, bloqueado el acceso y enviado los documentos al banco con instrucciones definitivas. A partir de ese día, no se liberarían fondos con excepción del fondo universitario de Emily. Las primeras llamadas comenzaron el mismo día, por la tarde. Alyssa dejó 5 mensajes, los primeros 3 con una voz dulce y preocupada, los 2 últimos con un tono de creciente desesperación. Margot no respondió. Ella necesitaba espacio. Travis, por otro lado, apareció en persona 2 días después, con una postura inflada y un discurso ensayado. Llamó fuerte a la puerta y, cuando le respondieron, entró sin ser invitado. Intentó mantener la pose, pero unas cuantas palabras frías de Margot fueron suficientes para desarmarlo. Ella presentó las declaraciones, mostró los registros y demostró que cada centavo que él y Alyssa habían gastado durante los últimos 15 años había provenido del trabajo silencioso de una mujer a la que despreciaban. Nunca te diste cuenta, Travis, pero cada viaje que hicieron, cada beca que Alyssa dio, cada universidad a la que Emily asistió, yo lo pagué. Y ahora se acabó. No dijo nada más. Él simplemente se quedó allí sin palabras, frente a una hoja de cálculo que gritaba más fuerte que cualquier acusación. En los días siguientes, la realidad cayó sobre Alyssa como una tormenta inesperada. Las cartas comenzaron a llegar. El banco le exigía el pago inmediato de la hipoteca de la casa que tanto amaba. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, y por mucho que intentara ignorarlo, las facturas se acumulaban como una avalancha, imparable. El teléfono sonó incesantemente, pero todos los intentos de contactar con Margot fueron ignorados. Lo que parecía una simple noche de humillación se convirtió en el comienzo de un colapso financiero que Alyssa nunca imaginó posible. Durante semanas estuvo paralizada, incapaz de moverse o tomar decisiones importantes. Travis, desesperado, intentó llamar al banco, pero pronto le informaron que todas las cuentas estaban bloqueadas. El hombre que siempre se había considerado el pilar de la familia ahora se encontraba impotente, sin recursos, sin respuestas. Mientras tanto, Emily, la nieta, observaba todo con atención, pero sin comprender del todo la gravedad de la situación. Las palabras de Margot sobre
los sacrificios realizados comenzaron a filtrarse en su mente. En un momento de tranquilidad, mientras su madre discutía con Travis sobre las deudas, Emily entró a la oficina de Margot, quien la recibió con su característica calma. La nieta, con la inocencia de la juventud, preguntó qué estaba pasando realmente con la familia. Sin apresurarse, Margot comenzó a decir la verdad. Habló de los años de trabajo, de los sacrificios realizados para asegurar el futuro de todos, pero también de la decepción de ver a su hija seguir un camino de egoísmo e ingratitud. Emily escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Fue la primera vez que vio a su abuela bajo una luz diferente, no como una simple anciana, sino como una mujer fuerte y recta que nunca se rendía. Se dio cuenta de que el amor incondicional de Margot nunca había sido reconocido, y que quizás el mayor regalo que podía darle a su abuela sería el simple acto de comprender su verdad. A medida que pasaban las semanas, la presión sobre Alyssa y Travis aumentaba, pero en lugar de encontrar soluciones, parecían hundirse aún más. Alyssa intentó desesperadamente hacer malabarismos con el poco dinero que les quedaba, pero todo parecía escaparse de sus dedos. Las amenazas de perder su hogar, de ver su lujosa vida desmoronarse, se convirtieron en una constante. Travis, a su vez, culpó a Margot, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Lo único que quedaba ahora era el vacío de un estilo de vida que nunca más podrían sostener. Alyssa, destrozada, comenzó a enviar mensajes pidiendo una solución, pero cada intento de volver con su madre era rechazado con la frialdad de quien ya no creía en la reconciliación. Margot había tomado una decisión, había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Sin embargo, algo cambió dentro de Alyssa durante este periodo. En su desesperada búsqueda de una salida, se encontró revisando los momentos de su infancia y juventud que había pasado con Margot. Poco a poco, la imagen de la madre dedicada e incansable comenzó a resurgir, eclipsada por las mentiras que ella misma había creado para justificar sus decisiones. Fue cuando llegó la primera carta de cobro sobre la escuela de Emily que la verdad me impactó. Ella llamó a su abuela. La voz de Margot era tranquila, pero firme, sin una pizca de arrepentimiento. Sabías lo que estaba en juego, Alyssa. Ahora tendrás que aprender a afrontar las consecuencias. Margot no ofreció ningún consuelo, ninguna disculpa. Lo que le dio a Alyssa fue una dura lección, una oportunidad de levantarse de nuevo si era capaz de aprender de sus errores. La hija, en medio del caos, sintió por primera vez el peso de sus decisiones, y la ira que había sentido antes fue reemplazada lentamente por una profunda duda, algo que no había experimentado antes: el arrepentimiento. Mientras Alyssa luchaba con su propio orgullo, Emily crecía cada vez más hacia la madurez. La nieta, que antes veía a su abuela simplemente como una figura cariñosa y distante, ahora la veía como un ejemplo de coraje y sabiduría. Las conversaciones entre ambos se hicieron más frecuentes y profundas. Emily quería entender qué le había pasado realmente a su madre, y a lo largo de estas conversaciones comenzó a darse cuenta de que la verdadera fuerza de Margot no residía en su edad o experiencia, sino en la forma en que afrontaba la verdad. Margot no eludió sus responsabilidades, pero tampoco se dejó llevar por la culpa. Había vivido para los demás durante tanto tiempo y ahora finalmente se estaba cuidando a sí misma. Emily, con su juventud y esperanza, decidió que necesitaba actuar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía ayudar a Margot a encontrar un nuevo camino, y al mismo tiempo podría darle a la madre la oportunidad de ver la realidad sin las lentes del egoísmo y la vanidad. Con eso, Emily comenzó a distanciarse lentamente de Alyssa. No fue una ruptura inmediata, sino una separación natural, un cambio de enfoque. Comenzó a pasar más tiempo con Margot, ofreciéndose a acompañarla a las citas médicas, a ir de compras con ella y, lo más importante, a ofrecerle compañía por el simple intercambio de palabras.
Eso fue más significativo para Margot que cualquier regalo o homenaje. La conexión entre ambos se hacía más profunda cada día, y Margot comenzó a comprender que su vida aún tenía mucho que ofrecer. A diferencia de Alyssa, Emily la veía como una mujer llena de fuerza, dignidad y amor genuino. La presencia de su nieta fue como un bálsamo para el dolor silencioso que Margot había cargado durante años. El dolor de ver a su hija alejarse no solo físicamente, sino emocionalmente, sin darse cuenta del valor de todo lo que había hecho. En ese silencio compartido, Margot supo que la historia de su vida aún no había terminado. Algo nuevo estaba comenzando. La situación de Alyssa empeoraba día a día. Sin el apoyo de Margot, vio cómo su vida de lujo se desmoronaba y sus antiguos amigos desaparecían como sombras. Muchos de los que antes la adulaban, ahora la evitaban por temor a lo que pudiera representar para ellos. Alyssa, que siempre había estado obsesionada con el estatus, comenzó a notar la soledad que ahora la rodeaba. Intentó recuperar el control, intentó demostrar a los demás que aún era capaz de mantener las apariencias, pero sabía que su fachada estaba a punto de derrumbarse por completo. El peso de la deuda y la pérdida del apoyo de su madre comenzaron a presionarla insoportablemente, y al mismo tiempo la culpa se hacía cada vez más pesada en su pecho. La verdadera razón de todo lo que había sucedido, la falta de gratitud, la manipulación, el egoísmo, se estaba volviendo imposible de ignorar. En un último intento por salvar algo, Alyssa buscó a Margot nuevamente, esta vez con una petición más humilde. Sabía que lo estaba perdiendo todo y, más que el dinero o la casa, sentía que había perdido la conexión con su madre. Fue una petición silenciosa, pero aún así, llena de orgullo. Alyssa llegó a la puerta de Margot. Dudó un momento antes de tocar, pero cuando escuchó la voz tranquila de su madre al otro lado, no pudo decir ni una palabra. Ella permaneció allí, sintiendo el peso de su elección. Cuando finalmente entró, vio el rostro de Margot, tranquilo e inquebrantable. No había enojo, solo comprensión y, al mismo tiempo, mirada distante. Margot sabía que su hija estaba tocando fondo, pero ya no había margen para salvarla. La lección que Alyssa necesitaba aprender, Margot ya la había enseñado. Lo que quedaba ahora era aceptar que el amor no siempre sería suficiente para salvar a quienes no querían ser salvados. Alyssa salió de la casa de Margot sin decir una palabra. Fue como si todo el orgullo que había llevado durante años se hubiera desmantelado en minutos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña y vulnerable. Las palabras de Margot aún resonaban en su mente. Tienes que aprender a lidiar con las consecuencias. Las deudas, la pérdida de estatus, la desconexión de su propia madre, todo era culpa suya. Pero más que eso, estaba el dolor de darse cuenta de que, en algún lugar del camino, había cambiado valores fundamentales por cosas superficiales. Mientras caminaba hacia su coche, sintió el peso de sus decisiones, pero sabía que no podía volver atrás. Ya no había tiempo para arrepentimientos. El camino que tenía por delante era incierto y no sabía qué hacer a continuación, pero sentía en lo más profundo de su ser que necesitaba ayuda. Pero en su mente solo quedaba una frase: ¿es demasiado tarde? Mientras tanto, Emily seguía fortaleciéndose en la compañía de Margot. Con el tiempo, no solo se distanció de su madre, sino que también aprendió a mirar el mundo con mayor claridad. Al lado de Margot, vio lo que realmente significaba ser fuerte. No se trataba de presumir, de impresionar a los demás con posesiones materiales o estatus. Se trataba de actuar con integridad, de hacer sacrificios silenciosos por el bien de aquellos a quienes amas, sin esperar nada a cambio. Emily comenzó a tomar pequeñas decisiones basadas en estos valores. Sabía que su viaje sería largo, pero en el fondo sentía que estaba construyendo algo real, algo que tenía raíces, algo que Margot siempre había sabido. La verdadera fuerza nace del corazón y de la capacidad,
de mantenerse firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Margot, por su parte, no miró atrás. Sabía que había hecho lo que debía hacer, pero también sentía cierta tristeza al ver a su hija en ese estado. No se trataba de resentimiento o enojo. Ella sabía que Alyssa tenía sus propias batallas internas, pero también entendía que el mayor error de todos había sido permitir que su hija siguiera un camino donde el orgullo y la vanidad prevalecían sobre la verdad. Hubo algo liberador en haber tomado esa decisión, en haber puesto fin a un ciclo de compromisos y sacrificios que la habían desgastado durante tanto tiempo. Ahora Margot se sentía en paz consigo misma. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Las noches de insomnio, los días de intenso trabajo, los sentimientos guardados en secreto, todo eso ya era parte del pasado. Su relación con Emily era más fuerte que nunca y sentía que, de alguna manera, la misión de su vida se estaba cumpliendo, aunque fuera de una manera inesperada. A medida que la vida de Alyssa seguía desmoronándose, Emily comenzó a involucrarse más activamente en causas sociales, algo que Margot siempre había apoyado, pero que ella misma nunca había tenido la oportunidad de hacer tan profundamente. La joven ahora sentía que la verdadera realización provenía de ayudar a los demás, de usar su posición no para impresionar, sino para tener un impacto genuino. Con cada acción, Emily veía más claramente el legado que Margot estaba construyendo, no con dinero, no con estatus, sino con una vida de principios inquebrantables. Y cada día, Emily estaba más segura de que la verdadera riqueza residía en poder dar a los demás lo que realmente importaba: honestidad, dedicación y amor. Fue como si, al distanciarse de su madre, hubiera encontrado el verdadero camino, un camino que, sin saberlo, Margot siempre le había mostrado. Con el paso del tiempo, la vida de Alyssa comenzó a tomar un nuevo rumbo, pero no de la manera que ella había imaginado. Sin el apoyo de Margot, se vio obligada a afrontar la realidad de sus decisiones. El shock financiero fue devastador y con el tiempo se dio cuenta de que ya no tenía control sobre su propia vida. El vacío de su existencia se hizo cada vez más palpable y comenzó a mirar el mundo de otra manera. Las apariencias, que una vez significaron todo para ella, comenzaron a perder su significado. Pero al mismo tiempo nació una resistencia dentro de Alyssa. Ella ya no era la mujer rica y despreocupada que solía ser. Ahora, tenía que luchar para empezar de nuevo. Quizás en algún momento de esta lucha encontraría la verdadera fuerza, pero por ahora, todo lo que quedaba era la necesidad de reconstruir su vida desde cero, y eso significaba, más que cualquier otra cosa, aprender a ser agradecida. Mientras Alyssa se recuperaba lentamente, Emily continuó su viaje junto a Margot. Con el tiempo, la joven se dio cuenta de que, aunque se había distanciado de su madre, todavía había algo dentro de Alyssa que merecía ser respetado: el dolor que cargaba. Aunque el orgullo de su madre era inmenso y a menudo le impedía abrirse a la ayuda verdadera, Emily sabía que, en algún nivel, todavía amaba a Margot. El cambio sería difícil y quizás llevaría mucho tiempo, pero Emily creía que, a diferencia de su madre, podía hacer las paces con el pasado y, quién sabe, reconstruir su relación con Margot de una manera más sincera. A partir de ese momento, Emily asumió un compromiso consigo misma. Sería paciente, no solo con su madre, sino también con el proceso de curación de todos los involucrados. Alyssa, por su parte, sabía que ya no podía ignorar el dolor que su relación con Margot había causado. La carga que llevaba dentro comenzó a pesar más que cualquier cosa externa. Ahora se encontraba frente a una verdad que, aunque incómoda, necesitaba aceptar. El mayor error de su vida fue tratar a su madre como si fuera inmortal, como si siempre pudiera contar con ella, sin tener nunca la decencia de mostrarle gratitud. La idea de haber dañado a alguien tan esencial en su vida comenzó a atormentarla. Los días de lujo que alguna vez había apreciado ahora parecían vacíos, como una ilusión que se desmoronaba ante sus ojos.
El dolor de perder el apoyo financiero fue reemplazado por algo mucho más profundo: el arrepentimiento de no haber reconocido el valor de su madre cuando aún podía hacerlo. Mientras tanto, Margot seguía adelante con su vida con una serenidad que Alyssa ya no podía comprender. Había algo en Margot que ahora parecía intocable, como si el dolor de perder a su hija por egoísmo la hubiera fortalecido de alguna manera. Ya no se veía como una mujer que necesitaba demostrarle algo a alguien. La relación con Emily, llena de cariño y comprensión, era lo que realmente importaba. La joven nieta se había convertido no solo en una presencia de apoyo, sino en una verdadera compañera en el viaje de Margot. Y eso, para ella, era más que suficiente. Cuando las dos se sentaban juntas, a menudo en silencio, la abuela sentía que, incluso en los momentos más difíciles, había podido enseñarle a su nieta la verdadera esencia de la vida, la importancia de ser firme, honrar tus principios y, sobre todo, saber cuándo alejarse y dejar que las cosas se calmen. Pasó el tiempo, y aunque la distancia entre madre e hija permaneció, algo cambió en Alyssa. Comenzó a preguntarse si, de alguna manera, la vida la estaba guiando hacia algo más importante que lo superficial. Las dificultades económicas la obligaron a dar pasos pequeños pero significativos hacia la responsabilidad y la humildad. Tal vez era demasiado tarde para arreglarlo todo, pero Alyssa sabía que su propia transformación no dependía de nadie más que de ella misma. El dolor todavía era inmenso, pero por primera vez sintió una ligereza mientras miraba hacia el futuro. Necesitaba tiempo para encontrar su propio camino, sin los atajos que había tomado antes. Más que nada, necesitaba empezar a ser honesto conmigo mismo. Margot, a su vez, vio desde lejos el cambio en Alyssa, pero no se dejó involucrar. Ella entendió que su hija tenía su propio tiempo para aprender, así como ella tenía el suyo. Margot estaba en un momento de su vida donde lo más importante era la paz interior. El dolor de las decisiones pasadas se había disipado. Ahora podía mirar al futuro sin arrepentimientos, porque en algún momento supo que las acciones que había tomado eran las únicas posibles dadas las circunstancias. Y sabía también que lo que realmente importaba era el impacto que había tenido en la vida de Emily, su nieta, que había crecido y seguiría creciendo junto a ella, con los valores que Margot ahora sentía que había transmitido sólidamente. Alyssa, aunque aún cargaba con los restos de su orgullo, sabía que su relación con Margot nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que, de alguna manera, las lecciones que su madre le había enseñado no podían borrarse. El impacto de todo aquello quedó grabado profundamente en su alma. Aunque su búsqueda de estatus y riquezas había fracasado, el dolor de perder algo tan genuino como el amor incondicional de Margot estaba comenzando a enseñarle más que cualquier otro obstáculo que había enfrentado. Ella estaba en un punto de inflexión. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, pero al mismo tiempo se estaba reconstruyendo. Y a cada paso sentía que, incluso sin saber cómo ni cuándo, todavía había espacio para la redención. Margot sabía que la transformación de Alyssa no vendría de presiones externas. Lo que su hija necesitaba no eran consejos, ni actos de caridad, ni gestión financiera. Alyssa necesitaba enfrentarse a su propia alma y a sus decisiones. Y aunque el resultado de toda la situación era impredecible, Margot estaba segura de que el camino de Alyssa lo forjaría ella misma. A Margot, lo único que le quedaba era seguir construyendo la relación que más le importaba, la de respeto y amor con Emily, su nieta, que cada día pasaba más tiempo a su lado. Con ella, Margot sintió que el ciclo de la vida se completaba de una manera que su hija nunca podría comprender. Pasó el tiempo y aunque las cicatrices aún estaban presentes, algo nuevo comenzó a surgir. Alyssa, después de muchos meses de reflexión y reconstrucción, comenzó a comprender que la verdadera paz no venía de acumular cosas, sino de saber agradecer por lo que realmente importa. No fue el lujo lo que la definió,
sino el amor que aún sentía por su madre, aunque ya no pudiera pedir perdón. Ella aceptó que las cosas nunca volverían a ser las mismas, pero en algún lugar sintió que se plantaba una semilla de cambio, un cambio lento pero verdadero que llegaría con el tiempo. No sabía cómo, pero creía que un día podría mirar a Margot no con resentimiento, sino con la humildad que siempre debió cultivar. Margot, por su parte, continuó su vida con la misma dignidad que siempre tuvo. Ella sabía que la transformación de su hija, si iba a suceder, llegaría en su propio momento, no en el de ella. Y aunque no tenía expectativas, sintió que, junto a Emily, podía seguir enseñando lo que realmente importaba. Su relación, basada en la verdad y el respeto, era el mayor tesoro que podía tener. Para Margot, la verdadera victoria no estuvo en corregir los errores de su hija, sino en poder mantenerse firme en sus principios y, sobre todo, amar incondicionalmente. Cuando miró a su nieta, no solo vio el futuro de su linaje, sino la oportunidad de transmitir lo que realmente importa, la integridad. Y al final eso fue todo lo que necesitó.